La brisa del mar siempre llegaba primero que los clientes al pequeño café de la costa, trayendo consigo el olor a sal y la promesa de un nuevo día en Monterosa, un pueblo donde las olas rompían contra las rocas con la misma constancia con la que los habitantes repetían sus rutinas. El café Mareas Azules había sido testigo de 1000 historias, de amaneceres solitarios y encuentros fortuitos, pero ninguna tan profunda como la que estaba por desarrollarse entre sus paredes pintadas de blanco y azul. Sofía llegaba cada madrugada cuando el cielo aún guardaba las últimas estrellas, cuando la ciudad dormía y solo los pescadores se preparaban para zarpar. A sus 34 años, llevaba sobre sus hombros no solo la bandeja de platos humeantes, sino también el peso de una vida que había cambiado drásticamente 3 años atrás, cuando un accidente de tráfico le arrebató a su esposo y la dejó sola con 2 niños pequeños que dependían únicamente de ella. Sus manos, antes suaves y cuidadas, ahora mostraban las marcas del trabajo incansable, de los platos lavados en agua caliente y las largas jornadas de pie atendiendo a desconocidos que rara vez se detenían a mirar más allá de su delantal blanco. Su cabello castaño oscuro lo recogía siempre en una trenza apretada que le caía sobre el hombro izquierdo, y sus ojos color miel guardaban una tristeza que intentaba disfrazar con sonrisas profesionales. La viudez la había transformado en una mujer distinta, más fuerte pero también más frágil, como esas conchas marinas que el océano pule hasta dejarlas brillantes pero huecas por dentro. Dale like ahora mismo y síguenos nuestra página para recibir 2 historias increíbles cada día que te harán creer nuevamente en la humanidad. La próxima historia que subiremos te dejará sin palabras. No te la puedes perder. Los primeros rayos del sol comenzaban a filtrarse por los ventanales cuando Sofía encendía las luces del café. Preparaba el primer lote de café colombiano que su jefe insistía en servir porque decía que era el mejor, y acomodaba las sillas que la noche anterior habían quedado en desorden. El ritual matutino era siempre el mismo, mecánico pero necesario, una forma de mantener la cordura en medio del caos que era su vida. Sus hijos, Mateo de 8 años y Valentina de 5, se quedaban con su vecina todas las mañanas, una mujer mayor de buen corazón que aceptaba cuidarlos a cambio de una cantidad modesta que Sofía apenas podía permitirse pagar. Cada centavo contaba en su economía precaria, cada propina se destinaba a cubrir gastos básicos, y las noches en las que llegaba a casa y revisaba sus finanzas eran un ejercicio de malabarismo matemático que la dejaba exhausta y preocupada. Pero nunca se quejaba, al menos no en público, porque había aprendido que el mundo no tenía paciencia para las tragedias ajenas, que cada quien cargaba su propia cruz y que pedir ayuda era visto como debilidad. Exactamente a las 7:45 de la mañana, como un reloj suizo que nunca fallaba, la puerta de cristal del café se abría y entraba don Augusto Morales. Era un hombre de 76 años, de espalda encorvada y pasos medidos, que vestía invariablemente un traje gris impecable y llevaba un bastón de madera oscura con mango de plata que golpeaba suavemente contra el suelo de baldosas. Su rostro estaba surcado por arrugas profundas que contaban historias de décadas vividas, de éxitos empresariales y pérdidas personales, y sus ojos azul acero tenían esa cualidad penetrante de quien ha visto demasiado y ha guardado secretos que nunca compartirá. Siempre se sentaba en la misma mesa esquinera, la que daba directamente al mar y desde donde podía observar las gaviotas peleando por los restos de pan que los turistas dejaban en la arena. Su pedido jamás variaba: café solo sin azúcar, una tortilla francesa con queso y 2 rebanadas de pan tostado con mantequilla, todo servido en silencio, porque don Augusto no era hombre de conversaciones triviales ni de cortesías vacías. Durante las primeras semanas después de que Sofía comenzara a trabajar en Mareas Azules, don Augusto era simplemente otro cliente más, uno de tantos rostros que pasaban por su turno sin dejar mayor huella que una propina modesta y un saludo educado. Pero algo en él llamó su atención. Quizás fue la manera en que sus manos temblaban ligeramente al sostener la taza de café, o tal vez fue la expresión de profunda soledad que cruzaba su rostro cuando creía que nadie lo observaba. Esos momentos en los que su mirada se perdía en el horizonte marino
como si buscara algo o a alguien que jamás volvería. Sofía conocía esa mirada porque ella misma la había visto reflejada en su propio espejo durante las noches de insomnio, cuando los recuerdos de su esposo la asaltaban con una intensidad que le cortaba la respiración. La soledad reconoce a la soledad, y aunque sus circunstancias eran completamente diferentes, algo en el dolor silencioso de aquel anciano resonó en lo más profundo de su ser. Un día, sin saber exactamente por qué, Sofía se detuvo un poco más de lo necesario junto a su mesa. En lugar de simplemente dejar el plato y retirarse, como hacían las otras meseras, le preguntó con genuino interés si todo estaba a su gusto, si necesitaba algo más, si el café estaba lo suficientemente caliente. Don Augusto levantó la vista sorprendido, como si no estuviera acostumbrado a que alguien se interesara realmente por su bienestar, y después de un momento de silencio incómodo, asintió con una leve sonrisa que apenas curvó las comisuras de sus labios. Fue un intercambio breve, casi insignificante para cualquier observador casual, pero para ambos significó el inicio de algo inesperado. A partir de ese día, Sofía comenzó a prestarle una atención especial, asegurándose de que su mesa estuviera impecable antes de su llegada, de que el café estuviera recién hecho cuando él entrara por la puerta, de que el pan estuviera perfectamente tostado tal como le gustaba. Eran pequeños detalles, gestos sutiles que no requerían esfuerzo adicional, pero que marcaban una diferencia enorme en la experiencia de un hombre que claramente no recibía este tipo de cuidados en ningún otro lugar de su vida. Con el paso de las semanas, los silencios entre ellos comenzaron a llenarse con palabras. Don Augusto empezó a comentar sobre el clima, sobre las gaviotas que cada vez eran más atrevidas, sobre el sabor particular del café colombiano que Sofía servía. Ella respondía con calidez genuina, compartiendo pequeñas anécdotas de sus hijos, de cómo Mateo estaba aprendiendo a nadar y Valentina insistía en llevar su muñeca a todas partes. Nunca mencionaba su viudez directamente, pero don Augusto, con la perspicacia que dan los años, lo intuyó en la manera en que sus ojos se nublaban cuando hablaba del pasado, en cómo evitaba ciertas palabras y ciertos temas. Él tampoco compartía mucho sobre su vida personal, pero Sofía fue juntando piezas del rompecabezas a través de comentarios sueltos y observaciones cuidadosas. Supo que había sido dueño de varias empresas navieras, que había viajado por todo el mundo, que su esposa había fallecido hacía casi una década, y que sus 2 hijos vivían en Europa y apenas lo llamaban. La imagen que emergió fue la de un hombre que lo había tenido todo en términos materiales, pero que ahora enfrentaba el ocaso de su vida en una soledad aplastante. Los meses transcurrieron con la misma cadencia predecible que las mareas, y la rutina entre Sofía y don Augusto se consolidó en algo que iba más allá de la relación típica entre mesera y cliente. Había entre ellos una conexión silenciosa pero profunda, el tipo de vínculo que surge cuando 2 almas heridas reconocen en el otro un reflejo de su propio dolor. Sofía comenzó a preparar su café exactamente 3 minutos antes de que él llegara, sabiendo que le gustaba beberlo inmediatamente y a una temperatura específica. Cuando notaba que él llegaba con más dificultad de lo usual, le acercaba una silla adicional para que pudiera elevar su pierna izquierda, que sufría de problemas circulatorios. En días de tormenta, cuando el viento soplaba con fuerza y el mar se volvía oscuro y amenazante, ella se aseguraba de cerrar la ventana junto a su mesa para evitar que las corrientes de aire lo molestaran. Eran atenciones que ninguna otra mesera del café proporcionaba y que don Augusto recibía con una gratitud silenciosa que se manifestaba en la forma en que sus ojos se suavizaban cuando ella se acercaba. La vida de Sofía fuera del café seguía siendo una batalla constante contra las circunstancias. Su salario apenas alcanzaba para cubrir el alquiler del pequeño apartamento donde vivía con sus hijos, las facturas de servicios básicos, la comida del mes y los gastos escolares que parecían multiplicarse sin control. Mateo necesitaba lentes nuevos, porque había roto los anteriores jugando fútbol en el recreo, y Valentina tenía que visitar al dentista porque una caries amenazaba con convertirse en un problema mayor. Cada gasto imprevisto era un golpe directo a su frágil economía
Y había noches en las que Sofía se sentaba en la diminuta cocina de su casa, rodeada de facturas impagas, y lloraba en silencio para no despertar a sus hijos. La presión era inmensa. La responsabilidad de criar sola a 2 niños la abrumaba, y había momentos en los que sentía que se estaba ahogando sin que nadie a su alrededor se diera cuenta. Pero cada mañana, cuando llegaba al café y veía a don Augusto, esperando en su mesa habitual, algo dentro de ella se calmaba. Cuidar de él, asegurarse de que tuviera un momento agradable en su día, le recordaba que todavía había bondad en el mundo, que los pequeños actos de amabilidad importaban, que su capacidad de dar amor no había muerto junto con su esposo. Una mañana de invierno particularmente fría, cuando la niebla cubría la costa como un manto gris y el mar rugía con una furia inusual, Sofía llegó al café a su hora habitual, pero don Augusto no apareció. 7:45 pasaron en el reloj de pared, luego 7:50, luego 8 en punto. La mesa esquinera permanecía vacía. El café que había preparado para él se enfriaba lentamente, y una sensación incómoda comenzó a instalarse en el estómago de Sofía. Le dijo a sí misma que probablemente el clima lo había hecho quedarse en casa, que a su edad era prudente evitar salir con tanto frío y humedad, pero la inquietud no la abandonaba. Al día siguiente, cuando tampoco apareció, su preocupación se intensificó. Preguntó a los otros clientes regulares si alguien lo había visto, pero nadie tenía información. El tercer día sin noticias de él, Sofía no pudo contenerse más. Durante su descanso de media mañana, llamó al único hospital de la zona y después de insistir con varias enfermeras y explicar la situación, finalmente consiguió que le confirmaran que don Augusto Morales había sido ingresado de emergencia 3 días atrás después de sufrir un desmayo en su casa. Estaba estable pero débil y no había recibido ninguna visita. Sin pensarlo 2 veces, Sofía pidió permiso a su jefe para ausentarse durante su hora de almuerzo, prometiendo recuperar el tiempo más tarde. Tomó un autobús que la llevó hasta el hospital, ubicado en las afueras del pueblo, un edificio blanco y funcional que olía a desinfectante y desesperanza. Encontró la habitación de don Augusto en el 3er piso y cuando entró silenciosamente, lo encontró recostado en la cama, conectado a varios monitores que emitían pitidos constantes, luciendo más frágil y vulnerable de lo que jamás lo había visto en el café. Sus ojos estaban cerrados, su respiración era superficial y las sábanas blancas del hospital lo hacían parecer casi transparente. Sofía sintió que se le cerraba la garganta al verlo así, tan solo y desprotegido. Se acercó con cuidado, y cuando él abrió los ojos al sentir su presencia, la sorpresa que cruzó su rostro fue seguida por una emoción tan profunda que casi resultaba dolorosa de presenciar. Nadie había ido a verlo. Nadie se había preocupado lo suficiente como para averiguar dónde estaba, y sin embargo allí estaba ella, la joven mesera viuda con sus propios problemas, tomándose el tiempo de visitarlo. Sofía se quedó solo 20 minutos, porque no podía faltar más tiempo al trabajo. Pero en esos 20 minutos le llevó una pequeña porción de la tortilla que él tanto disfrutaba envuelta en papel aluminio. Le contó sobre las gaviotas que esa mañana habían armado un escándalo particular en la playa y le prometió que volvería al día siguiente. Y cumplió su promesa. Durante la semana que don Augusto permaneció hospitalizado, Sofía lo visitó todos los días sin falta, sacrificando sus escasos momentos de descanso, gastando en pasajes de autobús dinero que no sobraba, pero sintiéndose extrañamente completa al hacerlo. Le llevaba pequeños obsequios, una revista de cruceros que encontró en una librería de segunda mano porque sabía que le gustaban los barcos, un ramo modesto de flores silvestres que Valentina había recogido en un parque, historias sobre los clientes excéntricos que visitaban el café. Las enfermeras comenzaron a conocerla. Comentaban entre ellas sobre la dedicación de aquella mesera de ojos tristes que cuidaba al anciano como si fuera su propia familia. Ahora bien, si has llegado hasta aquí, si estas palabras han tocado algo dentro de ti, me gustaría pedirte un favor que sale directamente del corazón. Este no es solo un canal más que busca números o métricas vacías. Aquí compartimos historias reales de personas que, como tú y como yo, enfrentan días difíciles pero encuentran luz en los gestos más pequeños. Sofía existe. Don Augusto existe.
tal vez con otros nombres, en otras ciudades, pero sus historias son reales y merecen ser escuchadas. Si esta historia te ha conmovido, aunque sea un poquito, si has sentido un nudo en la garganta, o si simplemente quieres que más personas sepan que la bondad todavía existe en este mundo tan complicado, te invito a que te quedes con nosotros. Suscríbete al canal no porque yo te lo pida, sino porque quieres formar parte de una comunidad que cree en la humanidad, que cree en que todavía hay esperanza. Y en los comentarios me encantaría conocerte de verdad. Cuéntame si alguna vez has ayudado a alguien sin esperar nada a cambio, o si alguien te ayudó a ti cuando más lo necesitabas. Comparte tu propia historia, por pequeña que parezca, porque nunca sabes quién la está leyendo y cuánto puede necesitar escuchar que no estás solo. También me gustaría que nos dijeras qué otras historias te gustaría que contáramos aquí, qué temas te interesan, qué te hace sentir conectado con los demás. Este espacio es tuyo tanto como mío, y juntos podemos construir algo hermoso. No me interesa solo que veas el video. Me interesa que sientas que aquí tienes un lugar donde eres bienvenido, donde tu voz importa, donde tus experiencias cuentan. Así que adelante, déjame ese comentario. Suscríbete si sientes que esto es para ti y compartamos juntos estas historias que nos recuerdan lo mejor de ser humanos. Cuando don Augusto finalmente recibió el alta médica y regresó al café Mareas Azules una semana después, algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no eran simplemente la mesera amable y el cliente solitario, ahora compartían algo más profundo, un lazo forjado en la vulnerabilidad y el cuidado genuino. Don Augusto caminaba con más lentitud que antes, apoyándose con mayor peso en su bastón, y su rostro mostraba la palidez de quien ha estado al borde del abismo y ha logrado regresar. Pero cuando sus ojos encontraron a Sofía detrás del mostrador, una sonrisa amplia y sincera iluminó sus facciones cansadas, una sonrisa que ella no había visto antes y que transformó completamente su expresión habitualmente seria. Sofía corrió hacia él con una alegría que no intentó disimular. Le ayudó a llegar hasta su mesa esquinera, se aseguró de que estuviera cómodo y le sirvió su café con un cuidado extra que no pasó desapercibido para los demás empleados del lugar. Ese día antes de marcharse, don Augusto la miró con una intensidad nueva y le dijo algo que ella jamás olvidaría. Su voz era suave, pero cargada de emoción contenida durante demasiado tiempo. Le dijo que en sus 76 años de vida había conocido a cientos de personas, había hecho negocios con empresarios poderosos y había asistido a eventos con personas influyentes de todo tipo, pero que hacía mucho tiempo no conocía a alguien con un corazón tan puro como el suyo. Le dijo que ella le recordaba a su hija menor, aquella que siempre se preocupaba por los demás antes que por sí misma, aquella que había heredado la bondad de su madre y que ahora vivía tan lejos que apenas recordaba llamarlo. Los meses siguientes transcurrieron con una normalidad aparente, pero cargada de significados ocultos. La rutina matutina continuaba como siempre. Don Augusto llegaba puntualmente a las 7:45. Sofía lo atendía con su dedicación característica, y entre ambos se desarrollaba un tipo de conversación que iba más allá de las palabras. Él comenzó a compartir más detalles de su pasado, historias de cuando su empresa naviera era próspera y tenía barcos surcando todos los océanos del mundo, anécdotas de lugares exóticos que había visitado y culturas fascinantes que había conocido. Hablaba de su esposa Elena con una melancolía que todavía dolía después de tantos años, de cómo ella había sido el centro de su universo y cómo su muerte lo había dejado navegando sin brújula. Sus hijos, explicaba con una mezcla de orgullo y tristeza, habían construido sus propias vidas en ciudades lejanas, tenían familias y carreras exigentes, y aunque no había rencor en sus palabras, era evidente que la distancia física se había convertido en distancia emocional. Sofía escuchaba con atención genuina, haciendo preguntas cuando sentía que él necesitaba ser escuchado, ofreciendo palabras de consuelo cuando detectaba que el dolor se volvía demasiado intenso. Por su parte, Sofía también comenzó a abrirse más sobre su propia vida, algo que raramente hacía con nadie porque temía ser vista como objeto de lástima. Le contó a don Augusto sobre su esposo Ricardo, quien había muerto cuando un conductor ebrio
Se pasó un semáforo en rojo y estrelló su vehículo contra el auto donde él viajaba. Le habló del vacío imposible de llenar que había dejado su partida, de cómo cada noche antes de dormir, Mateo preguntaba cuándo volvería papá, y ella tenía que explicarle una vez más que papá estaba en el cielo cuidándolos desde arriba. Le confesó sus miedos más profundos, el terror de no poder darles a sus hijos la vida que merecían, la angustia de verlos crecer sin una figura paterna, la culpa de no tener suficiente dinero para comprarles lo que otros niños tenían sin esfuerzo. Don Augusto escuchaba en silencio, sin interrumpir, sin ofrecer soluciones fáciles o consejos no solicitados, simplemente estando presente de una manera que pocas personas sabían hacer. Y en ese intercambio de historias y vulnerabilidades, algo hermoso floreció, una amistad intergeneracional que llenaba vacíos en ambos, que les recordaba que no estaban solos en sus luchas respectivas. Sin embargo, la realidad financiera de Sofía continuaba deteriorándose a pesar de sus mejores esfuerzos. El propietario del apartamento donde vivía había anunciado un aumento de alquiler que ella simplemente no podía pagar, lo que significaba que tendría que buscar un lugar más económico en una zona menos segura de la ciudad. Valentina necesitaba un tratamiento dental más complejo del que inicialmente se había pensado, y el seguro médico básico que tenía no cubría todos los procedimientos necesarios. Mateo había comenzado a tener problemas en la escuela, no por falta de inteligencia, sino por falta de materiales adecuados y porque los otros niños se burlaban de sus zapatos gastados y su mochila remendada. Cada problema se sumaba al anterior, creando una montaña de preocupaciones que amenazaba con aplastarla. Hubo noches en las que Sofía se acostaba sin cenar para asegurarse de que sus hijos tuvieran suficiente comida, y mañanas en las que llegaba al café después de haber llorado durante todo el trayecto en autobús, pero siempre, sin importar cuán mal estuviera, encontraba fuerzas para sonreírle a don Augusto, para asegurarse de que él tuviera un buen comienzo de día, porque cuidar de alguien más le daba un propósito que iba más allá de su propia supervivencia. Don Augusto, con la intuición que dan los años y la experiencia, comenzó a notar los signos de deterioro en Sofía, aunque ella intentara ocultarlos. Notó las ojeras más pronunciadas bajo sus ojos, la forma en que su delantal parecía quedarle más grande como si hubiera perdido peso, la manera en que su sonrisa a veces no llegaba completamente hasta sus ojos. En varias ocasiones intentó dejarle propinas considerablemente más grandes de lo normal, pero ella siempre las rechazaba educadamente, diciendo que él ya pagaba lo justo por su servicio y que no podía aceptar caridad. Era una mujer orgullosa, a pesar de sus circunstancias, y esa dignidad en medio de la adversidad solo aumentaba el respeto y la admiración que don Augusto sentía por ella. Él entendía ese orgullo porque él mismo lo había tenido toda su vida, esa necesidad de valerse por uno mismo y no depender de la benevolencia ajena, pero también entendía que a veces el orgullo puede ser una carga demasiado pesada de llevar, y comenzó a pensar en formas de ayudarla sin herir su dignidad, sin hacer que se sintiera en deuda o humillada. Una mañana de principios de verano, cuando el sol brillaba con particular intensidad sobre el océano y el café estaba lleno de turistas ruidosos, don Augusto llegó con un sobre Manila bajo el brazo. Se sentó en su mesa habitual, pero parecía más serio de lo normal, casi solemne. Cuando Sofía se acercó con su sonrisa característica para tomar su pedido, él le pidió que se sentara frente a él por un momento. Ella miró alrededor nerviosa, consciente de que su jefe no aprobaba que los empleados se sentaran con los clientes durante horas de trabajo, pero algo en la expresión de don Augusto le indicó que era importante. Se sentó en el borde de la silla, con las manos entrelazadas sobre su regazo, esperando. Don Augusto sacó el sobre, lo colocó sobre la mesa entre ambos y comenzó a hablar con una voz más suave de lo habitual. Le explicó que había estado pensando mucho últimamente sobre su vida, sobre las decisiones que había tomado y las oportunidades que había desperdiciado de conectar realmente con las personas. Le dijo que ella le había devuelto algo que creía perdido para siempre: la sensación de importarle a alguien, de ser visto no por su dinero o su estatus, sino simplemente por ser quien era. Le confesó que los últimos meses
gracias a su bondad y atención, habían sido los más felices que había experimentado en años. Sofía escuchaba con creciente confusión y un presentimiento extraño que no lograba identificar. Don Augusto continuó explicando que dentro del sobre había documentos importantes, pero antes de que ella pudiera preguntar de qué se trataba, él levantó su mano arrugada en un gesto que pedía paciencia. Le contó entonces algo que nunca había compartido con ella, que hacía 6 meses había sido diagnosticado con una enfermedad cardíaca degenerativa que no tenía cura, que los médicos le habían dado entre 1 y 2 años de vida si tenía suerte, y que el desmayo que lo había llevado al hospital semanas atrás había sido una advertencia clara de que su tiempo se estaba agotando más rápido de lo esperado. Sofía sintió que el aire abandonaba sus pulmones, sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente, y su primera reacción fue negar con la cabeza, como si al hacerlo pudiera cambiar la realidad. Intentó decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se atascaron en su garganta formando un nudo doloroso. Don Augusto sonrió con ternura ante su reacción, una sonrisa triste pero también extrañamente pacífica, la sonrisa de alguien que ha hecho las paces con su mortalidad. Le explicó que había puesto sus asuntos en orden, había actualizado su testamento, había hablado con sus abogados sobre la distribución de sus bienes y había tomado decisiones que consideraba justas y necesarias. Sus hijos recibirían por supuesto su parte correspondiente, pero había decidido hacer algo adicional que quería que ella supiera antes que nadie. Deslizó el sobre manila hacia ella y le pidió que lo abriera. Con manos temblorosas, Sofía rompió el sello y extrajo varios documentos legales que estaban redactados en un lenguaje técnico que apenas podía comprender. Don Augusto, viendo su confusión, le explicó pacientemente que había establecido un fondo fiduciario a nombre de sus 2 hijos, Mateo y Valentina, que cubriría su educación completa desde ese momento hasta que terminaran la universidad, incluyendo todos los gastos asociados como libros, materiales, uniformes, actividades extracurriculares y cualquier cosa que necesitaran para desarrollar su máximo potencial. Además, había arreglado para que se le otorgara a ella una suma mensual durante los próximos 5 años que complementaría sus ingresos y le permitiría vivir con más dignidad y menos estrés financiero. Sofía no podía creer lo que estaba escuchando. Sus lágrimas caían libremente ahora, manchando los documentos que sostenía entre sus manos, y su cuerpo entero temblaba con la intensidad de emociones contradictorias que la atravesaban. Por un lado sentía una gratitud tan profunda que no encontraba palabras para expresarla, una gratitud que iba más allá del agradecimiento por el dinero y tocaba algo mucho más fundamental, el reconocimiento de ser vista, de ser valorada, de que alguien se preocupara genuinamente por su bienestar y el de sus hijos. Por otro lado, sentía un dolor agudo ante la revelación de su enfermedad, la idea de perder a este hombre que se había convertido en mucho más que un cliente, que se había transformado en un amigo, en una figura paternal que llenaba parcialmente el vacío dejado por su propio padre que había muerto cuando ella era adolescente. Intentó protestar, decir que no podía aceptar algo tan enorme, que era demasiado, que ella no había hecho nada para merecer tal generosidad. Pero don Augusto la detuvo con firmeza, su voz adquiriendo un tono que no admitía argumentos. Le dijo que esto no era caridad, que no era un pago por servicios prestados, sino una decisión personal que había tomado después de mucha reflexión. Le explicó que había vivido una vida larga y en muchos aspectos exitosa en términos materiales, pero que al final de todo, lo único que realmente importaba eran las conexiones humanas que uno hacía, las vidas que uno tocaba de manera positiva. Le confesó que sus propios hijos, a pesar de quererlos profundamente, se habían vuelto distantes y centrados en sus propias vidas, que sus nietos eran extraños para él, que veía solo en fotografías enviadas ocasionalmente por correo electrónico, y que sus amigos de antaño habían muerto o se habían dispersado por el mundo. Le dijo que ella, con su bondad simple y genuina, con su capacidad de verlo como un ser humano y no como un anciano rico digno de lástima o interés, le había dado algo invaluable en sus últimos meses. Le había dado companionship, le había dado momentos de alegría, le había recordado que todavía era capaz de sentir afecto
y de ser objeto de afecto, y que esta era su manera de agradecerle, no porque ella lo necesitara ni porque él se sintiera obligado, sino porque genuinamente quería hacerlo, porque le daba paz saber que cuando él ya no estuviera, ella y sus hijos estarían un poco mejor de lo que estaban ahora. Sofía finalmente logró articular palabras entrecortadas entre sollozos. Le agradeció una y otra vez. Le dijo que no sabía cómo podría alguna vez corresponder a tal generosidad, que esto cambiaría completamente la vida de sus hijos, que por primera vez en años sentía que podía respirar sin el peso constante de la ansiedad financiera aplastándole el pecho. Don Augusto simplemente sonrió. Le tomó las manos entre las suyas que temblaban ligeramente y le dijo que la mejor manera de agradecerle era continuar siendo exactamente quien era, continuar cuidando de sus hijos con la dedicación que ya demostraba, continuar siendo amable con las personas a su alrededor, aunque el mundo no siempre fuera amable con ella, continuar creyendo en la bondad humana incluso cuando las circunstancias sugirieran lo contrario. Le pidió que prometiera que usaría estos recursos sabiamente, que se cuidaría a sí misma, además de cuidar de otros, que permitiría que esta ayuda aligerara su carga en lugar de generar sentimientos de culpa o inadecuación. El resto de ese día transcurrió en una especie de neblina surrealista para Sofía. Atendió a otros clientes automáticamente, sirvió platos y limpió mesas con movimientos mecánicos, pero su mente estaba completamente absorta procesando lo que acababa de ocurrir. Cuando su turno terminó y finalmente pudo salir del café, caminó por la playa durante casi una hora, dejando que el sonido de las olas y el olor a sal la ayudaran a asimilar la magnitud de lo sucedido. Pensó en sus hijos, en cómo Mateo finalmente podría tener los libros que tanto quería, en cómo Valentina podría ir al dentista sin que eso significara quedarse sin comer durante días. Pensó en que tal vez podrían mudarse a un apartamento un poco mejor, en un vecindario donde no tuviera que preocuparse por la seguridad de sus hijos cada vez que salían a jugar. Pensó en que quizás podría permitirse, ocasionalmente, comprarles un helado o llevarlos al cine, sin que eso representara un dilema moral sobre si ese dinero debería gastarse en algo más necesario. Pero más que todo, pensó en don Augusto, en cómo alguien a quien había conocido por casualidad, simplemente por hacer su trabajo con un poco de humanidad extra, había resultado ser un ángel disfrazado de anciano solitario. Pensó en la ironía cruel de finalmente encontrar a alguien tan especial justo cuando el tiempo que podían compartir era limitado. Esa noche, cuando llegó a casa y abrazó a sus hijos con una intensidad que los sorprendió, decidió que no les diría nada todavía sobre el regalo de don Augusto, pero que a partir de ese momento haría todo lo posible por crear más momentos felices juntos, porque ahora entendía con una claridad cristalina que la vida era frágil y que las personas que amamos pueden desaparecer en cualquier momento sin previo aviso. Los siguientes meses fueron agridulces, marcados por una intensidad emocional que Sofía nunca había experimentado antes. Don Augusto continuó visitando el café todas las mañanas sin falta, aunque era evidente que cada día le costaba un poco más hacer el trayecto desde su casa hasta Mareas Azules. Sofía lo observaba con una mezcla de cariño y preocupación, notando los pequeños cambios que indicaban el deterioro progresivo de su salud, la forma en que respiraba con más dificultad después de subir los 3 escalones de la entrada, cómo su mano temblaba cada vez más al sostener la taza de café, la palidez creciente de su piel que parecía volverse casi translúcida bajo la luz matinal. Pero a pesar de todo, él mantenía su rutina con una determinación admirable, como si cada visita al café fuera un acto de rebeldía contra la enfermedad que lentamente le robaba la vida. Sofía se había propuesto hacer de cada encuentro algo especial. Comenzó a preparar pequeñas variaciones de su desayuno habitual, añadiendo una fruta fresca aquí, un tipo diferente de pan tostado allá, siempre dentro de lo que don Augusto podía comer según sus restricciones dietéticas, pero con suficiente creatividad para sorprenderlo y hacerlo sonreír. Empezó a traer fotografías de sus hijos para mostrárselas, compartiendo anécdotas graciosas sobre las travesuras de Mateo o las ocurrencias adorables de Valentina. Don Augusto escuchaba estas historias con un brillo en los ojos
que lo hacía parecer años más joven, riendo con una risa profunda que resonaba en su pecho y que Sofía había aprendido a atesorar porque sabía que cada risa podría ser una de las últimas. Él, por su parte, continuó compartiendo sus propias historias, pero ahora había en ellas una cualidad reflexiva, como si estuviera haciendo un inventario de su vida, separando lo que realmente había importado de lo que había sido superficial. Un día particularmente hermoso de otoño, cuando las hojas comenzaban a cambiar de color y el aire tenía esa cualidad cristalina que solo esa estación trae, don Augusto llegó al café con una pequeña caja envuelta en papel azul. Se la entregó a Sofía con cierta timidez que era inusual en él, explicando que había encontrado algo que pensó que le gustaría. Dentro de la caja había un collar delicado de plata con un dije en forma de ancla diminuta. Le explicó que el ancla era un símbolo de esperanza y estabilidad, y que quería que ella lo tuviera como recordatorio de que sin importar cuán tormentosas se pusieran las aguas de su vida, siempre tendría un ancla que la mantendría firme. Sofía se puso el collar inmediatamente y prometió nunca quitárselo, una promesa que mantendría fielmente durante años. Este intercambio de regalos y gestos significativos se convirtió en parte de su dinámica, cada uno buscando formas de demostrarle al otro cuánto significaba su amistad, conscientes ambos de que el tiempo era un lujo del que no disponían. La salud de don Augusto continuó deteriorándose de manera notable. Hubo mañanas en las que llegaba visiblemente exhausto, en las que Sofía tenía que ayudarlo físicamente a sentarse en su silla, en las que su respiración era tan laboriosa que ella consideraba seriamente llamar a una ambulancia. Pero él siempre insistía en que estaba bien, que solo necesitaba descansar un momento, que estos episodios eran parte del proceso y que los médicos ya no podían hacer nada más que mantenerlo cómodo. Sofía aprendió a respetar su deseo de autonomía y dignidad, aunque cada célula de su cuerpo quisiera protegerlo, hacer algo, cualquier cosa, para detener lo inevitable. Le traía almohadas extras para que estuviera más cómodo, ajustaba la temperatura del café para que no estuviera demasiado caliente y le irritara la garganta. Cortaba su comida en pedazos más pequeños cuando notaba que le costaba tragar. Durante este periodo, la situación financiera de Sofía había mejorado dramáticamente gracias a la generosidad de don Augusto. Había podido mudarse a un apartamento mejor en un vecindario seguro, con un pequeño patio donde Mateo y Valentina podían jugar sin peligro. Los niños tenían ropa nueva, útiles escolares de calidad, y Valentina finalmente había completado su tratamiento dental, luciendo una sonrisa radiante que antes había sido tímida por vergüenza. Mateo había empezado clases de natación que siempre había soñado tomar, y sus calificaciones habían mejorado significativamente ahora que tenía los recursos y el apoyo necesarios para concentrarse en sus estudios. Sofía misma se veía diferente. El estrés constante que había marcado su rostro durante años había comenzado a desvanecerse, aunque ahora estaba siendo reemplazado por una preocupación diferente, el dolor anticipatorio de saber que pronto perdería a alguien que se había vuelto fundamental en su vida. Una mañana de invierno, casi exactamente un año después de aquel día en que don Augusto le había revelado su enfermedad y sus planes de ayudarla, él no llegó al café. Sofía esperó como siempre. Preparó su café, calentó el plato para su tortilla, pero la hora pasó sin señales de él. Su corazón se encogió con una premonición terrible. Llamó a su casa repetidamente, pero nadie contestaba. Finalmente, cerca del mediodía, recibió una llamada del hospital. Don Augusto había sufrido un ataque cardíaco severo durante la noche y estaba en cuidados intensivos. Los médicos no creían que sobreviviera más de unos días, tal vez horas. Sofía pidió permiso inmediato a su jefe, quien al ver la palidez de su rostro y las lágrimas en sus ojos, le dijo que se fuera sin preocuparse por el trabajo. Tomó el primer autobús disponible hacia el hospital, rezando durante todo el trayecto a un Dios en el que no estaba segura de creer, pidiendo solo un poco más de tiempo, una última oportunidad de despedirse apropiadamente. Cuando llegó a la unidad de cuidados intensivos, las enfermeras inicialmente no querían dejarla pasar,
porque solo se permitía el ingreso de familiares directos. Pero una de ellas, la misma que la había visto visitar a don Augusto meses atrás, intercedió explicando que esta joven había sido más familia para el paciente que sus propios hijos. La dejaron entrar por 15 minutos. Don Augusto estaba conectado a múltiples máquinas, su cuerpo parecía haberse encogido, y su respiración era asistida por un ventilador mecánico. Sus ojos estaban cerrados, pero cuando Sofía tomó su mano y susurró su nombre, los abrió lentamente. La miró con reconocimiento y algo que solo podía describirse como alivio, como si hubiera estado esperándola. No podía hablar debido al tubo en su garganta, pero no hacía falta. Sofía le habló suavemente, le contó sobre sus hijos, sobre cómo Mateo había ganado una medalla en natación esa semana, sobre cómo Valentina había hecho un dibujo de él que colgaba en la puerta de su refrigerador. Le agradeció por todo, le dijo que nunca olvidaría su bondad, que sus hijos crecerían sabiendo sobre el hombre maravilloso que había cambiado sus vidas. Le prometió que honraría su memoria siendo la mejor versión de sí misma, cuidando de otros como él la había cuidado a ella. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas mientras hablaba, y vio que también había lágrimas en las comisuras de los ojos de don Augusto. Él apretó su mano con la poca fuerza que le quedaba, un apretón débil, pero lleno de significado, y Sofía supo que entendía, que todo lo que necesitaba decirse había sido dicho. Cuando los 15 minutos terminaron y una enfermera entró para pedirle que se retirara, Sofía se inclinó, besó suavemente la frente arrugada de don Augusto y susurró una última vez: «Gracias por todo. Descansa en paz». Salió de la habitación con el corazón destrozado, pero también extrañamente en paz, sabiendo que habían tenido la oportunidad de despedirse, que no habría palabras sin decir ni asuntos pendientes entre ellos. Don Augusto Morales falleció a las 3 de la madrugada siguiente, rodeado no de familia sino de máquinas y enfermeras que habían aprendido a apreciarlo durante sus múltiples internaciones. Sofía recibió la noticia por teléfono mientras preparaba el desayuno para sus hijos y tuvo que excusarse al baño para llorar en privado, no queriendo que Mateo y Valentina la vieran en ese estado. El dolor era profundo y multifacético. Era el dolor de perder a un amigo querido, a un mentor, a una figura casi paternal que había llenado vacíos que ella ni siquiera sabía que tenía. Pero también había gratitud, una gratitud inmensa por haberlo conocido, por haber podido ser parte de sus últimos meses de vida, por haber recibido su generosidad y su cariño. Se dio cuenta de que don Augusto le había enseñado algo fundamental sobre la naturaleza de las relaciones humanas, que no es la cantidad de tiempo que pasas con alguien lo que determina el impacto que tienen en tu vida, sino la calidad de esa conexión, la autenticidad del afecto compartido. El funeral se llevó a cabo 3 días después en una capilla pequeña cerca del cementerio municipal. Sofía llegó temprano, vestida con el único vestido negro que poseía y llevando el collar de ancla que don Augusto le había regalado. Se sorprendió al encontrar que había relativamente poca gente presente, quizás 30 o 40 personas dispersas en los bancos de madera. Reconoció a algunos como clientes regulares del café, otros parecían ser conocidos de negocios de su pasado, pero la mayoría eran extraños para ella. Los hijos de don Augusto habían venido desde Europa, un hombre y una mujer de mediana edad, vestidos impecablemente, pero con expresiones de incomodidad, como si estar allí fuera una obligación social más que un acto de duelo genuino. Sofía los observó desde su asiento en las últimas filas, notando la falta de lágrimas en sus rostros, la manera en que verificaban sus teléfonos durante la ceremonia, la prisa evidente con la que querían que todo terminara para poder regresar a sus vidas ocupadas. El servicio fue breve y formal, el tipo de despedida genérica que se da a alguien cuya vida no se conoce realmente. El sacerdote habló en términos generales sobre la bondad y la generosidad, pero era evidente que nunca había conocido personalmente a don Augusto. Nadie se levantó para compartir anécdotas personales o recuerdos específicos. Nadie lloró abiertamente excepto Sofía, que intentaba controlar sus sollozos lo mejor que podía. Cuando la ceremonia terminó y todos comenzaron a dispersarse, Sofía se acercó al ataúd cerrado, colocó su mano sobre la madera pulida y susurró una última despedida.
Prometió que sus hijos sabrían quién había sido él, que su memoria viviría a través de las vidas que había tocado, que su legado no sería los edificios o barcos que había poseído, sino la diferencia que había hecho en la vida de una mesera viuda y sus 2 hijos. Después del entierro, cuando la mayoría de los asistentes se habían marchado, Sofía se quedó parada frente a la tumba recién cubierta, observando cómo los empleados del cementerio terminaban su trabajo. Un hombre mayor vestido con traje oscuro se acercó a ella, presentándose como el abogado principal de don Augusto. Le informó que había una lectura del testamento programada para la semana siguiente y que su presencia había sido específicamente solicitada por el difunto. Sofía asintió, aunque la idea de asistir a algo tan formal la intimidaba. El abogado, percibiendo su incomodidad, le aseguró con amabilidad que era simplemente un procedimiento estándar y que no había nada de qué preocuparse. Le entregó una tarjeta con la dirección de su oficina y se despidió con un apretón de manos firme pero respetuoso. La semana siguiente transcurrió en una especie de niebla para Sofía. Regresó al trabajo en el café, pero cada vez que miraba hacia la mesa esquinera, donde don Augusto solía sentarse, sentía un vacío en el pecho que amenazaba con ahogarla. Su jefe, un hombre generalmente poco emotivo, le había dado el pésame y le había dicho que podía tomarse unos días si lo necesitaba, pero Sofía prefirió mantenerse ocupada, encontrando en la rutina del trabajo una distracción necesaria del dolor. Los clientes regulares que conocían la relación especial entre ella y don Augusto le expresaban sus condolencias. Algunos le dejaban propinas más generosas de lo habitual, acompañadas de palabras amables, y una cliente mayor incluso le trajo un ramo de flores silvestres, diciendo que había visto lo mucho que ella se preocupaba por aquel caballero. El día de la lectura del testamento llegó envuelto en una lluvia fina y persistente que parecía apropiada para la solemnidad de la ocasión. Sofía se vistió con su mejor ropa, dejó a sus hijos con la vecina que los cuidaba habitualmente y tomó 2 autobuses para llegar al edificio céntrico donde estaban las oficinas del abogado. La sala de conferencias era intimidante, con paredes forradas de libros legales y una mesa larga de caoba pulida rodeada de sillas de cuero. Ya había varias personas sentadas cuando ella entró, incluyendo a los 2 hijos de don Augusto, que la miraron con curiosidad y cierto desdén apenas disimulado, probablemente preguntándose qué hacía una simple mesera en la lectura del testamento de su padre. Sofía se sentó en una silla cerca de la puerta, sintiéndose completamente fuera de lugar en ese ambiente de trajes caros y maletines de diseñador. El abogado principal comenzó la lectura con el formalismo típico de estos procedimientos, explicando primero las disposiciones generales del testamento. Los hijos de don Augusto recibirían la mayor parte de su considerable fortuna, incluyendo propiedades en múltiples países, acciones de empresas y cuentas bancarias que contenían sumas que a Sofía le parecían incomprensibles. Escuchó con educación pero sin prestar demasiada atención, asumiendo que su presencia allí era simplemente una formalidad relacionada con el fondo fiduciario que don Augusto ya le había explicado meses atrás. Pero entonces el abogado sacó un sobre adicional, uno sellado con el sello personal de don Augusto, y explicó que contenía disposiciones especiales que el difunto había insistido en mantener confidenciales hasta después de su muerte. Abrió el sobre con cuidado ceremonioso, extrajo varios documentos y comenzó a leer con voz clara y profesional. Lo que siguió dejó a todos en la sala en completo silencio. Don Augusto había establecido disposiciones adicionales más allá del fondo educativo que ya había mencionado a Sofía. Primero, le dejaba la propiedad completa de una pequeña casa frente al mar que había comprado años atrás como inversión, pero que nunca había habitado. Una casa modesta, pero hermosa, ubicada en un vecindario tranquilo, a solo 15 minutos del café donde ella trabajaba. Segundo, establecía que además del fondo para la educación de sus hijos, se le otorgaría a Sofía una suma considerable destinada específicamente a que ella pudiera establecer su propio pequeño negocio, si así lo deseaba, o simplemente mantenerla como colchón financiero para emergencias futuras. Tercero, y esto fue lo que finalmente provocó protestas audibles de los hijos presentes,
Don Augusto dejaba a nombre de Sofía una colección de pinturas antiguas que había heredado de su esposa, obras de artistas latinoamericanos del siglo XIX, que tenían un valor estimado de varios cientos de miles de dólares. El hijo mayor de don Augusto se puso de pie inmediatamente, su rostro enrojecido por la indignación, demandando una explicación. ¿Cómo era posible que una extraña, una simple mesera que apenas conoció a su padre durante un año, recibiera bienes familiares que por derecho deberían quedarse dentro de la familia? Su hermana se unió a las protestas, acusando a Sofía de haber manipulado a un anciano vulnerable, de haberse aprovechado de su soledad para engañarlo y conseguir su fortuna. Sofía estaba paralizada en su silla, su rostro había perdido todo color y sus manos temblaban violentamente sobre su regazo. Las acusaciones la golpeaban como olas furiosas, y aunque parte de ella quería defenderse, gritar que ella nunca había pedido nada, que ni siquiera sabía de la existencia de estas disposiciones adicionales, otra parte se sentía aplastada por la culpa de estar recibiendo cosas que tal vez no merecía. El abogado, sin embargo, levantó su mano pidiendo silencio con una autoridad que no admitía discusión. Explicó con voz firme que todo había sido decisión exclusiva de don Augusto, que él había estado en plenas facultades mentales cuando actualizó su testamento hacía apenas 4 meses, que había sido evaluado por múltiples médicos que certificaron su competencia, y que además había dejado una carta explicativa que ahora procedería a leer. Con un gesto solemne, el abogado extrajo del sobre una carta escrita a mano en el papel con membrete personal de don Augusto. Comenzó a leer con voz clara, y las palabras del anciano llenaron la sala con una presencia casi fantasmal. En la carta, don Augusto explicaba que durante los últimos años de su vida había reflexionado profundamente sobre el legado que dejaría atrás. Escribía que sus hijos, a quienes amaba profundamente, habían construido vidas exitosas e independientes, tenían carreras prósperas, familias estables, y no necesitaban desesperadamente su ayuda financiera. Reconocía con tristeza pero sin amargura que la distancia física entre ellos se había convertido en distancia emocional, que las llamadas telefónicas eran cada vez más espaciadas, las visitas más raras, y que aunque no los culpaba porque entendía que la vida moderna es exigente y complicada, esta realidad no cambiaba el hecho de que sus últimos años habían sido profundamente solitarios hasta que conoció a Sofía. Describía con detalle cómo ella había entrado en su vida como un rayo de luz en la oscuridad, cómo sus pequeños actos de bondad diarios le habían devuelto un sentido de propósito y conexión humana que creía perdido para siempre. Mencionaba específicamente momentos que Sofía había olvidado o considerado insignificantes, como aquella mañana en que ella notó que él tenía frío y le trajo una manta extra del almacén del café sin que él la pidiera, o el día en que él mencionó de pasada que extrañaba los dulces que su esposa solía hacer, y al día siguiente ella apareció con una pequeña tarta casera que había horneado en su diminuta cocina usando ingredientes que apenas podía permitirse comprar. Escribía que estos gestos no nacían de un interés mercenario ni de una esperanza de recompensa, sino de una bondad genuina que se había vuelto rara en el mundo moderno y que él quería asegurarse de que esa bondad fuera reconocida y recompensada. La carta continuaba explicando que las disposiciones que había hecho para Sofía no eran un insulto a sus hijos ni una disminución de su amor por ellos, sino un reconocimiento de que el amor y el valor de una persona no se miden únicamente por lazos de sangre. Escribía que Sofía le había dado algo que el dinero no puede comprar, le había dado dignidad en sus últimos días, le había dado la sensación de importarle a alguien, le había permitido morir sabiendo que había conectado genuinamente con otro ser humano y que su existencia había importado para alguien más allá de su cuenta bancaria. Terminaba la carta pidiéndoles a sus hijos que respetaran sus deseos, que entendieran que él había tomado estas decisiones con plena conciencia y que esperaba que pudieran encontrar en sus corazones la capacidad de ver a Sofía no como una amenaza o una extraña codiciosa, sino como la persona que hizo sus últimos meses de vida más llevaderos y significativos. Cuando el abogado terminó de leer, un silencio pesado cayó sobre la sala.
Los hijos de don Augusto permanecían sentados con expresiones que mezclaban vergüenza, ira y algo que podría haber sido culpa. Sofía lloraba silenciosamente, sus lágrimas cayendo sobre las manos que sostenían el collar de ancla como si fuera un salvavidas. El abogado procedió entonces a mostrar documentación adicional que don Augusto había preparado meticulosamente, anticipando exactamente este tipo de objeciones. Había declaraciones firmadas por testigos independientes, evaluaciones psicológicas que certificaban su competencia mental e incluso una grabación en video donde él explicaba personalmente sus decisiones y las razones detrás de ellas. Todo estaba perfectamente documentado, absolutamente legal y completamente irrefutable. Después de varios minutos de tenso silencio, la hija de don Augusto se levantó y salió de la sala sin decir palabra. Su hermano la siguió después de lanzar una última mirada de resentimiento hacia Sofía. El abogado se disculpó por la escena desagradable y procedió a explicarle a Sofía los detalles prácticos de las disposiciones. Le entregó las llaves de la casa, los documentos de propiedad, la información sobre las cuentas bancarias establecidas a su nombre y los certificados de autenticidad de las pinturas que ahora le pertenecían. Le explicó que él mismo supervisaría la transición de todos estos bienes, que ella no tendría que preocuparse por aspectos legales complicados y que don Augusto había incluso establecido un fondo separado para cubrir todos los costos asociados con impuestos y mantenimiento durante los primeros años. Sofía apenas podía procesar la magnitud de lo que estaba recibiendo. La casa le daría a sus hijos estabilidad y seguridad, un lugar propio donde crecer sin el miedo constante de desalojos o aumentos de alquiler. El dinero adicional significaba que ella podría finalmente dejar los turnos dobles que estaban destruyendo su salud, que podría pasar más tiempo con Mateo y Valentina, que podría estar presente para las tareas escolares y las funciones de teatro y los partidos de fútbol que siempre había tenido que perderse por estar trabajando. Las pinturas eran algo que ni siquiera podía comenzar a comprender, riqueza de un tipo que jamás había imaginado poseer, pero que según el abogado explicó, podría vender parcial o completamente si necesitaba liquidez adicional, o mantener como inversión a largo plazo que continuaría apreciándose con el tiempo. Esa tarde, cuando finalmente regresó a su apartamento actual para recoger a sus hijos, Sofía se sentó con ellos en el pequeño sofá desgastado de su sala y les contó sobre don Augusto. Les habló del señor amable que venía al café todas las mañanas, de cómo se habían hecho amigos, de cómo él se había preocupado por ellos, aunque nunca los conoció personalmente. Les explicó con palabras simples que él había fallecido, pero que antes de irse había querido ayudarlos, que gracias a su generosidad tendrían una casa propia y oportunidades que antes parecían imposibles. Mateo, con la sabiduría seria de sus 8 años, preguntó si el señor había sido rico. Sofía pensó cuidadosamente su respuesta y dijo que sí, que él había tenido mucho dinero, pero que lo que realmente lo había hecho especial no era su riqueza, sino su bondad, su capacidad de ver y valorar a las personas más allá de las apariencias superficiales. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios. Sofía visitó la casa que ahora era suya, un pequeño paraíso pintado de colores claros, con ventanas grandes que dejaban entrar la luz del mar, con un jardín trasero donde los niños podrían jugar, con 3 dormitorios que significaban que Mateo y Valentina finalmente podrían tener sus propios espacios. La mudanza fue emotiva, empacando los pocos muebles que poseían, pero también dejando atrás años de lucha y preocupación. El primer día en la nueva casa, Sofía colocó una fotografía enmarcada de don Augusto en la repisa de la sala, una que había encontrado entre los documentos que el abogado le había entregado. Era una foto de él en sus años más jóvenes, de pie junto a uno de sus barcos, sonriendo con la confianza y vitalidad que la edad eventualmente le arrebataría. Explicó a sus hijos que este era el hombre que había cambiado sus vidas y que aunque ya no estaba con ellos, su espíritu y su bondad siempre serían parte de su familia. Sofía continuó trabajando en el café Mareas Azules, aunque ya no lo necesitaba financieramente, porque ese lugar representaba mucho más que un simple empleo. Era donde había conocido a don Augusto.
donde había aprendido que pequeños actos de bondad pueden tener consecuencias inmensas, donde había descubierto que el amor y la conexión humana pueden encontrarse en los lugares más inesperados. Pero ahora trabajaba solo el turno de la mañana, permitiéndose tiempo para estar con sus hijos, para ayudarlos con las tareas, para asistir a sus actividades escolares, para simplemente ser la madre presente que siempre había querido ser, pero que la necesidad económica le había impedido ser. Y cada vez que servía café a un cliente solitario, o notaba a alguien que parecía necesitar un poco de amabilidad extra, pensaba en don Augusto y se esforzaba por darles el mismo tipo de atención cuidadosa que ella le había dado a él, porque ahora entendía que nunca sabes el impacto que puedes tener en la vida de otra persona con solo ser gentil y prestarles atención genuina. Los años pasaron y la historia de Sofía y don Augusto se convirtió en una leyenda local en Monterosa, un recordatorio de que la bondad genuina nunca pasa desapercibida y siempre regresa multiplicada, aunque a veces de formas que nunca podríamos imaginar o anticipar.